Cáguenla, exclamó Oberholzer, un término que parecía significar «ya te puedes apostar el trasero, no me insultes volviéndomelo a preguntar». Toditos a lomos de caballos grises, llevan pantalones grises que parecen piel, botas negras con unas enormes y mortales espuelas de acero, capas y capuchas verdes, y las máscaras. Sabemos que son máscaras porque hemos encontrado alguna que ha quedado atrás. Parecen de acero, pero se pudren al sol como la carne. Las cabronas. Ah. Oberholzer le dirigió una mirada bastante ofensiva, con la cadera ladeada, una mirada que decía: «¿Es tonto o un poco lento?» «Sus caballos galopan como el viento», añadió Schliemann. «Algunos se han llevado un crío en la parte delantera de la silla y otro en la trasera». «No me diga», comentó Roland. Schliemann asintió con energía. «Digo gracias a los dioses». Vio que Callahan volvía a hacer la señal de la cruz en el aire y suspiró. «Ruego me disculpe, viejo amigo». Callahan se encogió de hombros. «Vosotros estabais aquí antes que yo. Confíate a todos los dioses que quieras siempre que no se te olvide que yo creo que son falsos». «Y vienen de Tronido», prosiguió Roland, ignorando aquello último. «Ea», afirmó Oberholzer, «cae en esa dirección, a unas 100 ruedas», señaló hacia el sudeste. «Pues hemos salido del bosque en el último cerro antes de la media luna. Desde allí se divisa toda la llanura del este y más allá, una gran oscuridad, como una nube tormentosa en el horizonte. Se dice, Roland, que en el mucho tiempo atrás, desde allí se divisaban hasta las montañas». «Como las rocosas desde Nebraska», musitó Jake. Oberholzer lo miró. «Ruego me disculpe, Jake, ¿so?» «Nada», se disculpó Jake, y le dirigió al hacendado una fugaz e incómoda sonrisa. Eddie, mientras tanto, se grabó en la memoria cómo lo había llamado Oberholzer. No Sai, sino So. Una nueva e interesante anécdota. «Hemos oído hablar de Tronido», asintió Roland. La carencia de emoción en su voz la hacía, en cierto modo, terrorífica, y cuando Eddie sintió que la mano de Susana se buscaba un hueco entre la suya, se sintió agradecido. «Es una tierra de vampiros, espectros y taíns. Eso dicen las historias», intervino Thalia con apenas un hilo de voz a punto de romperse. «Claro que las historias son antiguas». «Las historias son ciertas», atajó Callahan. Su voz era áspera, pero Eddie percibió el miedo que rezumaba. Lo percibió sin lugar a dudas. «Hay vampiros y probablemente muchas otras cosas. Tronido es su guarida». «Ya hablaremos de eso en otro momento, pistolero, si bien tiene. Por ahora atiéndame, hágame el favor, pues de vampiros sé mucho. No sé si los lobos les llevarán los niños del Cala o no, yo creo que no. Pero a verlos, haylos». «¿Por qué habla como si yo lo dudara?», preguntó Roland. Callahan bajó la mirada. «Tal vez porque muchos lo hacen. Yo mismo. Yo lo dudé». Se le rompió la voz. Se aclaró la garganta y acabó la frase en lo que apenas era un susurro. «Y resultó mi perdición». Roland permaneció sentado en silencio durante un momento, apoyado sobre las suelas de sus viejas botas, con los brazos alrededor de las rodillas huesudas, balanceándose ligeramente adelante y atrás. «¿Qué marcaba el reloj cuando vinieron?», le preguntó a continuación a Oberholzer. «Cuando se llevaron a Whelan, mi hermano, era de mañana», contestó el granjero. «Hacia la hora del desayuno, no mucho después. Lo recuerdo porque Whelan le pidió a nuestra vieja si se podía llevar su taza de café al granero con él. Pero la última vez, la vez que vinieron, se llevaron a la hermana de Tian, al hermano de Thalia y a otros tantos». «Yo perdí 2 sobrinas y un sobrino», intervino Schliemann el viejo.
Esa vez no fue mucho después de la campana del mediodía de la sala de reuniones. Sabemos qué día va a ocurrir porque lo sabe Andy y eso sí nos lo dice. El día en cuestión oímos el estruendo de los cascos a medida que se acercan por el este y vemos la columna de polvo que levantan. Así que sabéis cuándo vienen, lo interrumpió Roland. De hecho, lo sabéis de 3 modos. A través de Andy, por el ruido de los cascos y por la columna del polvo. Un rubor de jamate comenzó a escalar las laderas de los carrillos rojizos de Oberholser y a extenderse cuello abajo cuando éste comprendió lo que las palabras de Roland implicaban. Vienen armados, Roland, ¿sabe usted? Con pistolas, rifles, además de los revólveres que el Ted de usted lleva, granados y otras armas. Armas temibles del pueblo antiguo, varas de luz que matan al contacto, esferas metálicas voladoras que zumban llamadas zumbadoras o snitches. Las varas queman la piel y detienen el corazón. Tal vez sean eléctricas o quizá... Eddie oyó la palabra que Oberholser pronunció a continuación como antnómicos. Al principio creyó que el hombre estaba tratando de decir anatómicos. Segundos después cayó en la cuenta de que probablemente era atómicos. Una vez que los zumbadores te han olido, te siguen por muy rápido que corras, añadió con entusiasmo el chico de Snipman, o por mucho que te revuelvas o des la vuelta, ¿verdad, viejo? Cáguenla si no, confirmó Snipman el viejo. Y luego le salen unas hojas que giran tan rápido que no las ves y que te hacen pedacitos. Y todos van a lomos de caballos grises, musitó Roland, todos y cada uno de ellos del mismo color. ¿Qué más? Nada por lo visto, ya estaba todo dicho. Venían del este del día predicho por Andy y durante 1 hora aciaga. Tal vez más. El cala retumbaba con los estruendosos cascos de aquellos caballos grises y los alaridos de los desolados padres. Las capas verdes se arremolinaban. Las máscaras de lobo, que parecían de metal y se pudrían al sol como la piel, gruñían. Se llevaban a los niños. De vez en cuando alguna pareja de mellizos se salvaba, lo que sugería que la presencia de los lobos no era infalible. Aun así tenían que ser rematadamente buenos, pensó Eddie, porque si se alejaban a los niños de allí, como a menudo se hacía, o se los ocultaba en la casa, como casi siempre sucedía, los lobos los encontraban de todos modos sin perder el tiempo, incluso en el fondo de las pilas de aguaturma o de los almiares. Aquellos del cala que trataban de hacerles frente eran derribados de un disparo, freídos con las varas de luz, láseres de algún tipo, o hechos pedazos por los zumbadores voladores. Cuando Eddie trató de imaginárselo más tarde, le vino a la mente una peli sangrienta de 3 al cuarto que Henry le había arrastrado a ver. Fantasma se titulaba. La daban en el viejo Majestic, esquina de Brooklyn con Marquis Avenue. Como demasiadas cosas de su vida anterior, el Majestic olía a pis, a palomitas y a la clase de vino que iba en bolsas de papel. A veces había agujas en los pasillos. Tal vez no fuera de lo mejor, pero aún así, a veces, por lo general de noche, cuando el sueño se negaba a visitarlo, algo muy en su interior seguía echando de menos la vida anterior de la que el Majestic había formado parte. Lo echaba de menos como un crío secuestrado echaría de menos a su madre. Se hacían con los niños, los cascos se perdían por el mismo camino por el que habían llegado y allí se acababa todo. No, no puede ser, objetó Jake. Tienen que devolverlos, ¿no? No, repuso Oberholser. Los arruinados vuelven en el tren. Atiéndanme. Hay una enorme pila de chatarra que podría mostrarles y... ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Jake se había quedado boquiabierto y había perdido el color. No hace mucho hemos tenido una mala experiencia en un tren.
explicó Susana. ¿Esos trenes que os devuelven a los niños son monos? No lo eran. De hecho, Oberholzer, los Jadford y los Slintman no tenían ni idea de lo que era un mono. Callahan, quien de adolescente había visitado Disneylandia, sí lo sabía. Unas viejas locomotoras normales y corrientes sin conductor tiraban de los convoyes que devolvían a los niños. Espero que ninguna de ellas se llamara Charlie, pensó Eddie. Unas locomotoras que iban unidas a uno, tal vez dos vagones abiertos donde iban apiñados los pequeños. Cuando llegaban solían estar llorando de miedo y también a causa de las quemaduras del sol si el tiempo al oeste de Tronido era cálido y despejado. Iban cubiertos de comida y de sus propias heces secas y, por si fuera poco, estaban deshidratados. No existía estación alguna en la cabeza de línea, aunque Oberholzer era de la opinión que siglos atrás alguna debió de haber habido. Una vez que se hacía bajar a los niños, se utilizaban varios caballos para que tiraran y sacaran los cortos trenes de las herrumbrosas cabezas de línea. A Eddie se le ocurrió que podían calcular el número de veces que los lobos habían aparecido por allí, contando el número de máquinas abandonadas, como cuando se calcula la edad de un árbol cortando los anillos del tronco. ¿Cuánto dirían que dura el viaje?, preguntó Roland. A juzgar por las condiciones en las que llegan. Oberholzer miró a Slintman y luego a Tian y a Thalia. ¿2 días? ¿3? Se encogieron de hombros y asintieron. 2 o 3 días, concluyó Oberholzer, hablando con una seguridad tal vez no del todo justificada a juzgar por las miradas de los demás. Lo suficiente como para tener quemaduras de sol y para haberse comido la mayoría de las raciones que les dejan. O para embadurnarse con ellas, gruñó Slintman. Pero no tanto tiempo como para morir por la exposición al sol, finalizó Oberholzer. Si pretende calcular a partir de eso lo lejos que se los llevan del Cala, ya le digo ahora que espero que sea de los que disfrutan con los acertijos, porque nadie sabe a qué velocidad avanza el tren cuando cruza las llanuras. Cuando llega a la orilla alejada del río, lo hace lenta y majestuosamente, pero eso apenas significa nada. No, coincidió Roland. Casi nada. Reflexionó unos instantes. ¿Quedan 27 días? Ahora 26, puntualizó Callahan con tranquilidad. Un momento, Roland, advirtió Oberholzer. Lo dijo como si se disculpara, pero con la mandíbula tensa. Eddie pensó que Oberholzer había vuelto a topar con el tipo de persona que producía rechazo a simple vista. Si se tenían problemas con las figuras autoritarias, aquella era una, y Eddie siempre los tenía. Roland enarcó las cejas a modo de pregunta muda. No hemos dicho que sí. Oberholzer miró a Slintman el viejo como si buscara apoyo, y Slintman asintió demostrando su aprobación. Tengan en cuenta que no tenemos modo de saber qué son y quiénes dicen que son, intervino Slintman en un tono cercano a la disculpa. Mi familia no tenía libros con los que educarse y no hay ninguno en el rancho. Por cierto, soy capataz del Rocking Bee de Eisenhower, salvo los libros del ganado, pero de niño escuché tantas historias sobre Gilead, los pistoleros y Arthur Hale como cualquier otro crío. Oí hablar de la colina de Jericó y de ese tipo de cuentos de capa y espada, pero nunca de un pistolero al que le faltaran 2 dedos o de una mujer pistolera de piel morena, o de uno de los que todavía le quedan varios años para afeitarse. Su hijo parecía desconcertado e indeciblemente incómodo. Slintman también, pero siguió adelante. Les ruego me disculpen si lo que les digo les ofende. De verdad, atiéndanle bien, murmuró Oberholzer. Eddie comenzaba a pensar que si la mandíbula del hombre sobresalía un poco más, acabaría por desencajársele del todo.
pero cualquier decisión que tomemos acarreará grandes repercusiones. Ya lo deben de saber. Si no acertamos en nuestra decisión, podría significar la extinción de nuestro pueblo y de todo lo que contiene. No puedo creer lo que estoy oyendo, dijo Tian Jafford, indignado. ¿Creéis que son un fraude? Santos dioses, hombre. ¿Es que no le has echado un vistazo? ¿No has...? Su mujer lo cogió del brazo con suficiente fuerza como para dejar las marcas blancas de las puntas de los dedos en el moreno del granjero. Tian la miró y calló, aunque frunció los labios con fuerza. En algún lugar, en la lejanía, un cuervo graznó y un herrumbrero le respondió con su chillido algo más estridente. A continuación, todo se sumió en el silencio. Uno a uno se volvieron hacia Roland de Gilead para saber cómo respondería. 5. Siempre era lo mismo y estaba harto. Querían ayuda, pero también referencias, un desfile de testigos, si podían conseguírselos. Querían que lo salvaran sin ponerse en peligro, tan sencillo como cerrar los ojos y estar a salvo. Roland se balanceó hacia adelante y atrás con los brazos alrededor de la rodilla. A continuación asintió por sí mismo y alzó la cabeza. «Jake», lo llamó, «ven a mí». Jake miró a Benny, su nuevo amigo, se levantó y se dirigió hacia Roland. Acho le pisaba los talones como siempre. «Andy», llamó Roland. «¿Saí?» «Tráeme 4 de los platos en los que hemos comido». Mientras se alejaba Andy, Roland se dirigió a Oberholser. «Va a perder parte de la vajilla. Cuando los pistoleros llegan a la ciudad Saí, las cosas se rompen. Sencillo como la vida misma». «Roland, no creo que necesitemos...» «Ahora silencio», lo cortó Roland, y aunque su voz era suave, Oberholser cayó de inmediato. «Nos han relatado su historia. Ahora les relataremos nosotros la nuestra». La sombra de Andy cayó sobre Roland. El pistolero alzó la vista y cogió los platos que todavía estaban sucios y brillantes gracias a la grasa. A continuación se volvió hacia Jake, en quien se apreciaba un cambio notable. Sentado junto a Benny, el niño, contemplando a Acho hacer sus trucos ingeniosos y sonriendo henchido de orgullo, Jake parecía como cualquier otro chico de 12 años, despreocupado, y lo más probable es que lleno de alegría. En aquellos momentos la sonrisa había desaparecido y hubiera resultado difícil adivinar su edad. Tenía los ojos azules, clavados en los de Roland, con los que compartía casi la misma tonalidad. Bajo el hombro, la Ruger que Jake se había llevado del escritorio de su padre en otra vida colgaba de su agarradero. El gatillo tenía puesto el seguro con una lazada de cuero sin curtir que Jake desató sin mirar de un simple tirón. «Demuéstranos lo que sabes, Jake, hijo de Elmer, y afina esa puntería». Roland temía que o bien Eddie o bien Susana intervinieran. Sin embargo, ninguno de los dos lo hizo. Los miró. Sus rostros estaban tan inexpresivos y serios como el de Jake. «Bien». La voz de Jake tampoco contenía expresión alguna, pero habló con dureza y seguridad. «No apunto con la mano. Aquel que apunta con la mano ha olvidado el rostro de su padre. Yo apunto con el ojo, no disparo con la mano». «¿Se puede saber qué?», comenzó a decir Oberholser. «Silencio», espetó Susana, señalándolo con un dedo. Jake no parecía haber oído nada. Sus ojos no se desviaron ni un segundo de los de Roland. La mano derecha del chico descansaba en el pecho con los dedos extendidos. «Aquel que dispara con la mano ha olvidado el rostro de su padre. Yo disparo con la mente. No mato con mi pistola. Aquel que mata con su pistola ha olvidado el rostro de su padre». Jake hizo una pausa, tomó aliento y lo dejó escapar mientras hablaba. «Mataré con el corazón». «Mátalos», ordenó Roland, y sin mayor indicación que aquella lanzó los 4 platos al aire. Se elevaron, giraron y se separaron, figuras negras contra un cielo despejado.
La mano de Jake, la que descansaba en el pecho, desapareció en un borrón. Extrajo la Ruger del agarradero y comenzó a accionar el gatillo cuando la mano de Roland todavía estaba en el aire. Los platos no se hicieron añicos uno tras de otro, sino todos a la vez. Los pedazos llovieron por todo el claro. Algunos cayeron en la fogata y esparcieron ceniza y chispas. Uno o dos rebotaron en la cabeza metálica de Andy. Roland hizo un rápido movimiento hacia arriba. Las manos abiertas se volvieron con una rapidez que las hizo invisibles. Aunque no les había dado ninguna indicación, Eddie y Susana lo imitaron a la par mientras los visitantes del Cala Bryn Sturgis se encogían desconcertados por el estruendo del tiroteo y por la velocidad de los disparos. «Miradnos, sea, y os digo gracias», dijo Roland. Extendió las manos. Eddie y Susana hicieron lo mismo. Eddie había atrapado 3 fragmentos de vajilla. Susana tenía 5 y un corte poco profundo en el pulpejo de uno de los dedos. Roland había atrapado una docena de fragmentos que caían. Parecían suficientes como para juntar un plato entero si se volvieran a pegar las piezas. Los 6 del Cala los miraron atónitos, incrédulos. Benny el niño seguía con las manos en las orejas. Las fue bajando poco a poco. Miró a Jake como alguien que estuviera viendo un fantasma o una aparición en el cielo. «Dios mío», musitó Callahan, «es como uno de esos trucos de los viejos programas del salvaje oeste». «No es ningún truco», le corrigió Roland, «ni por asomo. Es la vía del Eld. Provenimos de ese Antet, Kef y K. Pistoleros sea. Y ahora les diré lo que vamos a hacer». Sus ojos buscaron los de Oberholzer. «Lo que haremos, digo, pues ningún hombre nos lo pide. Aunque creo que nada de lo que diga vaya a contrariarle demasiado». En el caso de que así sea, Roland se encogió de hombros. «Si es así, peor para ti», decía aquel gesto. Dejó caer los pedazos de los platos entre sus botas y se limpió las manos de polvo. «Si eso hubieran sido lobos», dijo, «ahora solo quedarían 56 que les pudieran dar problemas en vez de 60. 4 de ellos yacerían muertos en el suelo antes de que ustedes pudieran tomar aliento. Muertos por un chico», miró a Jake, «o por lo que llamaría un chico, tal vez». Hizo una pausa. «Nosotros estamos acostumbrados a que nos saquen mucha ventaja». «El joven amiguito es un tirador impresionante, eso se lo admito», accedió Schliemann el viejo, «pero existe cierta diferencia entre platos de barro y lobos a caballo». «Tal vez para usted, Sai, no para nosotros. No una vez que comienza el tiroteo. Cuando comienza el tiroteo derribamos lo que se mueve. ¿No es por eso por lo que nos buscaban?» «¿Y si dispararles no sirve de nada?», alegó Oberholzer. «¿Y si ni el mayor de los calibres consigue tumbarlos?». «¿Para qué desperdiciar más tiempo cuando el tiempo apremia?», preguntó Roland sin alterarse. «Saben que se les puede matar o nunca hubieran venido hasta aquí para buscarnos. No le he preguntado porque la respuesta es obvia». Oberholzer volvió a sonrojarse intensamente. «Le ruego que me disculpe», se excusó. Benny, mientras tanto, continuaba contemplando a Jake con los ojos desorbitados y Roland sintió una cierta punzada de pesar por ambos. Aún podían cimentar una especie de amistad, pero lo que acababa de ocurrir la cambiaba de sobremanera. La convertía en algo bastante diferente al habitual Kef desenfadado que los chicos compartían. Y era una pena porque, aunque a Jake se le llamaba para actuar como un pistolero, no dejaba de ser un niño de casi la misma edad que Roland cuando se le impuso la prueba de la hombría. Aunque de todos modos ya no sería joven por mucho más tiempo. Una pena. «Ahora escúchenme», advirtió Roland, «y escúchenme con atención. Pronto les dejaremos para volver a nuestro campamento y aplicarnos nuestro propio consejo. Mañana, cuando lleguemos a su pueblo, nos alojaremos con uno de ustedes». «Venid a 7 millas», les ofreció Oberholzer. «Os alojaremos
y decimos gracias, Roland. Nuestra casa es mucho más pequeña, comenzó Tian, pero Thalia y yo estaríamos encantados de alojaros, concluyó Thalia. Se había ruborizado tanto como Oberholzer. Eso. ¿Tiene una casa y una iglesia, Sir Callahan?, preguntó Roland. Callahan sonrió. Así es, digo gracias a Dios. Podríamos quedarnos con usted la primera noche en Calabrin Sturgis, aventuró Roland. ¿Sería posible? Por supuesto, serán bienvenidos. ¿Nos podría enseñar su iglesia e iniciarnos en sus misterios? Callahan no apartó la mirada. Agradecería la oportunidad de hacerlo. En los días posteriores, añadió Roland, sonriendo, nos pondremos en manos de la hospitalidad del pueblo. De eso no tendrá queja, aseguró Tian, se lo prometo. Oberholzer y Stillman asintieron con la cabeza. Si lo que hoy hemos comido es solo una muestra, estoy seguro de que así será. Le decimos gracias a Jafford, decimos gracias del primero al último. Durante una semana los 4 nos daremos una vuelta por el pueblo e iremos fisgando aquí y allá. Tal vez algo más, pero nunca menos de una semana. Estudiaremos la disposición de los terrenos y el modo en que los edificios descansan en ellos. Tendremos un ojo puesto en la avenida de esos lobos. Hablaremos con la gente y la gente hablará con nosotros. Aquellos de ustedes que hoy se encuentran aquí se encargarán de eso. Callahan asentía. No puedo hablar por los Mannis, pero estoy seguro de que los demás estarán más que dispuestos a hablar con ustedes sobre los lobos. Dios y Jesús hombre saben que no son ningún secreto y la gente de la media luna está aterrorizada. Si creen que hay una posibilidad de que nos ayuden, harán lo que les pidan. Los Mannis hablarían conmigo, aseguró Roland. Ya he garlado antes con ellos. No se deje llevar por el entusiasmo del viejo amigo, Roland, le advirtió Oberholzer. Alzó sus manos regordetas al aire en un ademán que sugería precaución. En el pueblo hay otros a los que tendrá que convencer. Baum Eisenhardt, por ejemplo, apuntó Stillman. Y Eventok, ¿sabes?, añadió Oberholzer. El almacén es lo único que lleva su nombre, ¿sabes? Pero también es dueño de la casa de huéspedes y del restaurante de enfrente. Y también tiene intereses en las caballerizas. Y es acreedor de la mayoría de los minifundios de los alrededores. En cuanto a las pequeñas haciendas, no debe olvidar a Bucky Javier, prosiguió Oberholzer con un murmullo. No es el más importante, pero solo porque le dio la mitad de todo lo que tenía a su hermana pequeña cuando ésta se casó. Oberholzer se inclinó hacia Roland con el rostro iluminado por el chismorreo local que estaba a punto de transmitirle. Roberta Javier, la mana de Bucky, es así que tiene suerte, comentó. Cuando los lobos vinieron, la última vez su mellizo y ella solo tenían 1 año, así que los pasaron por alto. Al mellizo de Bucky se lo habían llevado la vez anterior, añadió Stillman. Hace casi 4 años que Bully murió de la enfermedad. Desde entonces parece que todo lo que puede hacer por los demás pequeños es poco. Pero deberías hablar con él, Puede que Bucky no posea más que 30 hectáreas, pero es genioso. Todavía no lo ven claro, pensó Roland. Gracias, dijo. Lo primero que nos espera es una gran parte. Se basará en observar y escuchar. Cuando hayamos acabado, le pediremos al que esté en posesión de la pluma que la vaya pasando para convocar una reunión. En esa reunión os comunicaremos si hay defensa posible para el pueblo y, en el caso de que así sea, cuántos hombres necesitaremos. Roland vio que Oberholzer reunía aire para hablar y sacudía la cabeza en su dirección. En cualquier caso, no serán muchos, lo tranquilizó. Somos pistoleros, no un ejército. Pensamos de manera diferente y actuamos de manera diferente que un ejército. Como mucho,
Os solicitaremos 5 hombres de apoyo. Es probable que menos, 2 o 3. Pero podríamos necesitar algunos más para que nos echen una mano en la preparación. ¿Por qué?, preguntó Benny. Roland sonrió. Eso todavía no puedo responderlo, hijo, porque no he visto cómo están las cosas en tu cala. Pero en esos casos, como estos, la sorpresa es siempre el arma más contundente y por lo general, preparar una buena sorpresa requiere mucha gente. La mayor sorpresa que podrían llevarse los lobos, observó Tian, sería que lucháramos. ¿Y si deciden que el cala no tiene defensa posible?, objetó Oberholzer. Dímelo, te lo ruego. Entonces mis amigos y yo os agradeceremos vuestra hospitalidad y seguiremos nuestro camino, contestó Roland. Pues nos esperan asuntos que habrán de llevarnos mucho más allá del camino del haz. Observó los rostros abatidos de Thalia y Tian por un instante y añadió a continuación: no creo que vaya a ser así, ¿sabéis? Por lo general siempre hay un modo. Que la reunión acepte tu juicio favorablemente, concluyó Oberholzer. Roland vaciló. Aquel era el momento en que podría haber hecho hincapié en la realidad si hubiera querido. Si aquella gente seguía creyendo que un Ted de pistolero se vería obligado a llegar a cabo lo que los granjeros y los rancheros decidieran en una reunión pública, es que ciertamente habían perdido la noción del mundo tal como fue una vez. Aunque aquello era tan malo, a fin de cuentas, el asunto tendría un final y pasaría a formar parte de su larga historia, ¿o no? Si no era así, Calabrin y Sturgi podría ofrecer a su historia, a su aventura, y ambas se apolillarían bajo una piedra. Tal vez ni siquiera eso, tal vez acabarían arrojados a una pila de muertos en algún lugar del este del pueblo, él y sus amigos, carne putrefacta a merced de los cuervos y los herrumbreros. El calo diría: siempre lo hacía. Entretanto, los demás no le quitaron el ojo. Roland se levantó y torció el gesto cuando sintió una intensa punzada de dolor en la cadera derecha. Imitándolo, Eddie, Susana y Jake también se pusieron en pie. Somos bien hallados, concluyó Roland. En cuanto a lo que nos espera de aquí en adelante, habrá agua si Dios quiere. Amén, respondió Callahan.